comparecencia, que es de la señora presidenta de la Asociación Diabetes Madrid, a la que le pido, por favor, que venga a acompañarnos en la mesa. La petición de esta comparecencia ha sido por parte del Grupo Popular al objeto de informar sobre los retos que se afrontan por parte de los pacientes de diabetes. Sí, en la última. Y según el reglamento, pues la primera intervención la hace la persona invitada, que es doña Pilar Martínez Jimeno, que es la presidenta de la Asociación Diabetes Madrid, a la que ya tenemos en la mesa, a la que le queremos dar las gracias por venir y a los invitados que están hoy también en la comisión. Y cuando usted quiera, tiene la palabra, enciende el micrófono y la escuchamos atentamente. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, señora presidenta, señoras y señores diputados, señorías. Quiero iniciar mi intervención agradeciendo al Grupo Parlamentario Popular haber propuesto mi comparecencia en esta Comisión de Sanidad de la Asamblea de Madrid. Constituye un honor para mí representar esta tarde a todas las personas con diabetes de la Comunidad de Madrid. Agradecemos también a la Asamblea de Madrid y a los grupos parlamentarios la oportunidad que han brindado a las asociaciones de pacientes de estar presentes en este sitio y además en particular a Diabetes Madrid, que nos han dado protagonismo en varias ocasiones. La participación en la primera jornada de diabetes que celebramos en la Asamblea en noviembre del 2021, contando con la participación de los grupos parlamentarios, iluminar el edificio en color azul, que es nuestro color institucional, conmemorando el Día Mundial de la Diabetes el 14 de noviembre. Y la reunión después mantenida con la presidenta doña Eugenia Carballedo acredita nuestra presencia en la Asamblea de Madrid y reiteramos nuestro agradecimiento. A pesar del anuncio realizado tras la aprobación del segundo plan de humanización, aún no ha visto la luz el Consejo Regional de Pacientes, algo que realmente estamos esperando ansiosos. Por eso la apertura de las puertas de esta asamblea a los pacientes es particularmente muy importante para nosotros. Doy las gracias a la presidenta de esta comisión, a la diputada Marta Marván de Frutos, por hacerlo posible y facilitarnos esta tarea. Muchas gracias, Marta. Como presidenta de Asociación Diabetes Madrid, me van a permitir les dé algunas pinceladas de quiénes somos. Importante que nos conozcan, para los que no nos conocen todavía. Somos una entidad sin ánimos de lucro y reconocida de utilidad pública desde el año 2012. Nuestra asociación tiene más de 47 años de vida y reúne a más de 3.000 familias de la Comunidad de Madrid y aglutinamos a personas de todas las edades con diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Nuestra actividad la basamos en 4 líneas de actuación. Defendemos, educamos, informamos y acompañamos. En primer lugar, defendemos. Defendemos los derechos de las personas con diabetes como prioridad, basado en los principios de accesibilidad a la innovación y a la equidad. Efectuamos un seguimiento estricto de los procesos de adquisición pública de todos los productos sanitarios, medicamentos y tecnología que necesitamos nosotros, los pacientes. Así, y a modo de ejemplo, el año pasado fuimos especialmente exigentes en el concurso de agujas. Y quiero agradecer a la Consejería de Sanidad que fuera sensible a esta petición y finalmente los pacientes con diabetes tendremos las agujas de mayor calidad
en este momento. Un logro muy importante, teniendo en cuenta que los pacientes con diabetes que utilizan el tratamiento tradicional de inyecciones pueden llegar a aplicarse hasta 4.000 pinchazos anuales, por lo cual sabrán entender que la importancia de las agujas. Señorías, los procedimientos de compra pública y elección de los suministros necesarios no pueden seguir basándose de forma predominante en el precio. La experiencia del paciente y atender sus demandas son más importantes. Informamos también que hemos iniciado con la Consejería de Sanidad junto a FADCAM, que es la Federación de Asociaciones de la Comunidad de Madrid, el procedimiento para acceder a los sensores para personas con diabetes tipo 2 insulinizadas, que hasta ahora no estaban incluidos en la cartera básica. Esperemos que la no aprobación de los presupuestos de la Comunidad de Madrid para este año 2023 y la convocatoria de elecciones para final de mayo no dejen en el camino este gran avance. Esperamos sea tomado muy en cuenta. Por otra parte, llevamos la voz de los pacientes a más de 10 hospitales de referencia en la Comunidad de Madrid, formando parte de los comités de pacientes. Y dentro del área Educamos, ofrecemos anualmente más de 30 talleres de formación y educación diabetológica que permiten reforzar el conocimiento del manejo de la diabetes, a los que en 2022 acudieron más de 2.000 personas, socios y no socios. Señorías, en todas nuestras actividades, especialmente las dirigidas a niños y adolescentes, necesitamos personal sanitario que garantice un adecuado manejo de la diabetes. Quiero plantearos la necesidad de reconocer la participación de los sanitarios en nuestras actividades como parte de su formación práctica, especialmente los residentes, y en consecuencia se les permita asistir sin menoscabo de sus vacaciones. Hay que promover y facilitar su presencia. Además es que participar en estas actividades es como realizar un máster en diabetes. Es lo que nos dicen los sanitarios que han participado en nuestras actividades. Salen con un conocimiento de la diabetes que no se adquiere solamente en la consulta. Y a través de la Escuela Madrileña de Salud también colaboramos en la educación dirigida a los pacientes con diabetes. Dentro del programa Acompañamiento, realizamos apoyo psicológico y emocional a las personas y familias de reciente diagnóstico. A través del acuerdo suscrito con la Consejería de Sanidad, ofrecemos con nuestro personal voluntario este servicio a 5 hospitales pertenecientes al SERMAS, así como a los 3 hospitales de Sanitas, y este año también estamos iniciando ese acompañamiento con el grupo de hospitales HM, una labor muy importante. Perseguimos dar visibilidad y conocimiento a la diabetes como eje de nuestra actividad. Así, en el programa Informamos, desarrollamos un programa de charlas y formación dirigido a profesores y tutores en los centros escolares. La diabetes no debe suponer un freno en el progreso escolar de nuestros niños y niñas. Y formamos asimismo a los profesionales sanitarios a través de nuestros cursos de actualización, a los que el año pasado asistieron más de 600 enfermeras. Somos una de las pocas, creo que somos la única asociación en España que estamos brindando este servicio de educación a profesionales sanitarios.
Con la actividad de difusión a través de nuestra web, también recibimos más de 1 millón de visitas al año. E informamos permanentemente en nuestras redes sociales. Si entran en Twitter, Facebook, Instagram o LinkedIn, verán nuestra actividad permanente. Y ahora me gustaría compartir con todos ustedes algunas cuestiones relevantes relacionadas con la diabetes. La diabetes es una pandemia. No es que sea alarmista, es así, es una realidad. Según datos de la Federación Internacional de la Diabetes, IDF, en 2021 España contaba con 5.141.000 personas con diabetes. La prevalencia de más de un 12% y su previsible evolución nos llevará a superar el 15% de la población con diabetes en 2040. Cifras realmente alarmantes. En la Comunidad de Madrid, según una valoración efectuada por la propia Consejería de Sanidad, 1 millón de personas podrían tener diabetes, de los cuales han sido diagnosticados unos 450.000, confirmando los porcentajes medios de prevalencia del conjunto de España. Y cabe señalar que la diabetes es la principal causa de enfermedades cardiovasculares en nuestro país, de enfermedades renales y otras complicaciones oftalmológicas, traumatológicas, de salud bucodental y un largo etcétera. Hablamos de una carga en salud económica y social muy importante. La diabetes tipo 2 es una enfermedad multifactorial que se desarrolla en muchos casos con antecedentes genéticos familiares. Les diré algo que suele pasar desapercibido. Una persona con diabetes toma al día alrededor de 150 decisiones más que una persona que no tiene esta enfermedad. Todo influye en la diabetes. Ir al trabajo andando o en coche requiere dosis de insulina diferentes. Si haces ese día ejercicio, pues tienes que estar calculando cuánta insulina me pongo, qué como antes, qué como después, qué como durante del ejercicio. Calcular los hidratos de carbono, todo lo que vas a ingerir durante el día. Si estás enfermo o con alguna infección, también se alteran los niveles de glucosa y tienes que ajustar. Esto es un largo etcétera que, bueno, realmente con el que convivimos las personas que tenemos diabetes. Y en un porcentaje muy alto, cuando la diabetes tipo 1 se presenta en niños y en adolescentes, uno de los progenitores, además, se ve obligado a dejar de trabajar para dedicarse al cuidado del menor, reduciendo su jornada laboral por cuidados de personas con enfermedades graves, y la diabetes lo es. Piensen un momento lo que ello significa. Pero es que además no solo se requiere el cuidado en casa, controles a cualquier hora, alarmas que suenan, noches sin descanso, sino que el entorno escolar no ayuda a garantizar un adecuado seguimiento y manejo de la diabetes. Por un lado, el régimen y control de comidas impide que estos niños y niñas puedan quedarse en los comedores escolares. Y aquí va una reivindicación que hacemos desde Diabetes Madrid y desde el resto de asociaciones de España. La enfermería escolar es imprescindible. Aunque Madrid tiene cifras mejores que otras comunidades autonómicas, eso lo reconocemos y lo reafirmamos siempre, no podemos seguir como estamos.
Este año todo apunta a que el problema se va a acrecentar por problemas con los contratos laborales, ¿no? Algo que hay que rever y analizar. Trabajamos también en forma conjunta con otras entidades como SATSE, que es el Sindicato de Enfermería, y la Asociación Internacional de Enfermería Escolar, AMC, para revertir esta situación. Hoy en día, esta asignatura está suspendida. Las personas con diabetes tipo 1 requieren además el uso de tecnología que les permita vivir la diabetes con normalidad. Sensores y bombas, además de la imprescindible insulina, que es nuestra vida. Por ello, es fundamental incorporar las innovaciones en esta materia y hacerlo además de forma equitativa en el sistema madrileño de salud. Con frecuencia nos encontramos con servicios de endocrinología y pediatría que no pueden prescribir toda la tecnología disponible. Es una desigualdad que afecta de forma muy importante a buena parte de nuestra población. La falta de equidad, un tema que tenemos que también analizar. La tecnología viene a mejorar la calidad de vida de las personas, pero la tecnología no es infalible y hemos de acudir con frecuencia al control y seguimiento manual también. Por ello, la limitación de las tiras, aunque pudiera parecer lógico, si utilizamos tecnología de diabetes tipo 1 no hace falta tiras, pero debería revisarse o tener garantías de acceso a las mismas si fuera necesario, porque muchas veces hay que pasar al sistema manual. Me ha ocurrido a mí personalmente en muchas ocasiones. Respecto a bombas y sensores, conocemos la multiadjudicación en el lote 1 y lote 2, quedando el lote 3 a expensas de la decisión de cada hospital, con las diferencias entre unos y otros. Hay que avanzar y apostar por sistemas de asa cerrada. Y como decía antes, los menores requieren de especial atención. Y aquí aprovecho para llamar la atención a sus señorías sobre los problemas de continuidad asistencial. Pasar de un servicio de endocrinología pediátrica a uno de adultos conlleva solicitar una nueva cita para empezar una nueva etapa, pero esa cita se está dando con una demora de hasta 9 meses. ¿Alguien puede explicar que se pueda estar tantos meses sin tener el control y la supervisión del servicio correspondiente? Esto es inexplicable, pero realmente nos basamos en hechos concretos que nos traen a la asociación. Señora Martínez, tiene que ir finalizando. Sí, concluyo en un momentito. Este próximo día 16 hemos sido convocados por la Consejería de Sanidad a un grupo de trabajo para explorar experiencia, necesidades y expectativas de los pacientes sobre la continuidad de la atención. Y esperamos poder avanzar de verdad. Y con relación a la diabetes tipo 2, señorías, nos encontramos que el espacio de atención sanitaria a estas personas es la atención primaria. Y no les digo nada más. Hay que plantearse la potencialidad de la atención primaria. Necesitamos educadores en diabetes. Las personas salen con el diagnóstico de los centros de salud y nos llaman a la asociación para preguntarnos, ¿y ahora qué hago? ¿Qué dieta debo seguir? Y si le prescriben un sensor, ¿cómo me lo pongo? Señorías, durante el año 2022, la asociación recibió más de 1.200 llamadas y atendió presencialmente a más de 300 personas, aún sin ser socios. Quiero resaltar que los fondos de los que dispone la asociación son limitados
y provienen de las cuotas de nuestros socios y de la realización de actividades. Les propongo integrar a las asociaciones en el engranaje asistencial, complementario a los servicios sanitarios y, en consecuencia, dotar de fondos públicos para ello. Señorías, la diabetes tipo 2 transcurre por diferentes etapas y eventualmente también se puede requerir insulinización. Ahora podremos contar con sensores para este tipo de pacientes, diabetes tipo 2 insulinizados, pero junto al tratamiento es más importante la prevención y la educación diabetológica. Señorías, las asociaciones somos parte del tratamiento y por ello reclamamos que desde atención primaria y hospitalaria se prescriba asociación. Como decía antes, nos integremos en el sistema sanitario. Pedimos que al salir de la consulta se les informe de los servicios y atenciones que ofrece Asociación Diabetes Madrid y otras asociaciones en su caso. Por ello concluyo, señorías, no vengo aquí solo a hablar de mi libro, ni a plantear solo una batería de reclamaciones. Quiero dejar claro que somos una asociación comprometida con todas las personas con diabetes de la Comunidad de Madrid. Tenemos un compromiso claro con la gestión sanitaria pública y queremos participar. Y podemos hacerlo. Solo nos falta que lo quieran así las autoridades sanitarias y los grupos parlamentarios. Gracias, señora presidenta. Gracias, señorías. Y quedo a vuestra disposición ahora y en cualquier otro momento que consideren oportuno. Y cuídense, señorías, porque según las estadísticas, 1 de cada 10 personas tendrá diabetes, así que alguno de vosotros la tendrá. Y nosotros estaremos para dar el apoyo y la educación necesaria. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A continuación, por tiempo también de 10 minutos, tiene la palabra el diputado de Más Madrid, señor Padilla. Muchas gracias y muchas gracias, señora Martínez, por la comparecencia. Bueno, como ya han dicho algunos de mis compañeras, este tipo de comparecencias deben servir para que nosotros pongamos oídos y lápiz, más que para que digamos nada, pero sí que, pues bueno, por hacer alguna valoración y sobre todo para devolverle alguna pregunta que le pueda servir para el próximo turno, ¿no? Creo que, en general, con todos los colectivos relacionados con la diabetes con los que nos reunimos, hay dos ítems en el tema de incorporaciones, digamos, de diagnósticos y tratamientos que siempre suelen estar encima de la mesa. Uno es el de las bombas de insulina y otro es el de los sensores de glucemia, ¿no? Yo quería preguntarle sobre de qué manera mejorarlo desde la perspectiva del paciente. O sea, ¿considera que las barreras con las que ustedes han encontrado son barreras puramente en el ámbito del análisis económico de la incorporación de estas innovaciones? ¿O cree que existen trabas burocráticas como pueden existir para la incorporación de otro tipo de tratamientos, que en ocasiones se utilizan algunas trabas burocráticas como racionador, digamos, de la prestación? O si también podría haber un poco de dependencia de senda, por decirlo de alguna forma, ¿no? En muchas ocasiones los profesionales tenemos algo de aversión a la incorporación de nuevas innovaciones digamos, porque nos sentimos más seguros con el manejo de otras previas, ¿no? Entonces, pues porque nos comentara usted un poco cuáles de esas cosas cree que son barreras que se encuentran, ¿no? Ha hablado de la diabetes tipo 2 y de la atención primaria. Yo soy médico de familia. Creo que probablemente el paciente con diabetes, en concreto el paciente con diabetes tipo 2, es como una especie de paciente señuelo de la situación de la atención primaria, ¿no? Si analizamos cómo se trata y cómo se acompaña al paciente con diabetes tipo 2, podríamos decir cómo se encuentra la situación de la atención primaria en la región, ¿no? O sea, la diabetes se caracteriza por ser una patología que en muchas ocasiones concurre con otras condiciones clínicas, ¿no? Por lo cual la pluripatología es especialmente relevante. Eso hace referencia a la polivalencia necesaria en la atención primaria. La diabetes es una enfermedad crónica que necesita cuidados de larga evolución. Eso hace referencia a la necesidad de cuidados longitudinales a lo largo del tiempo.
La diabetes necesita de múltiples profesionales, no solamente de la médica y de la enfermera, también en ocasiones necesita de fisioterapeutas, necesita de podólogos, necesita de diferentes categorías profesionales, lo cual hace también referencia a la coordinación entre diferentes agentes. La diabetes tiene un impacto en el ámbito social, lo cual hace referencia a la necesidad de tener una orientación comunitaria de la atención primaria, y también necesita de aprendizaje del paciente y de necesidades cambiantes del mismo a lo largo de su vida, ¿no? Lo cual hace referencia a la atención centrada en el paciente. A ese respecto, totalmente de acuerdo en que seguramente sea como el mayor señuelo de cómo se atiende a la población en general, cómo se atiende al paciente diabético, en concreto al paciente diabético tipo 2, porque sí que es cierto que el paciente diabético tipo 1 tiene digamos que tenemos ahí una relación más cercana con el ámbito hospitalario, ¿no? Quería comentarle sobre profesionales, especialmente profesionales en el ámbito comunitario. Ha hablado usted de las enfermeras escolares, que ha hecho referencia además a una problemática que ha surgido en las últimas semanas, ¿no? Creo que hay algunos centros escolares que de un día para otro les ha sido comunicado, nosotros nos hemos enterado por parte de padres y madres de niños de diferentes centros escolares, al menos en el municipio de Madrid, en los cuales se les ha comunicado que al día siguiente dejaban de tener enfermera dentro de sus centros, amparándose en aspectos contractuales, que bueno, no sé si de eso tendrán más información. Pero para nosotros hay otro profesional que también podría tener cabida, que es lo relacionado con la incorporación de nutricionistas en el ámbito de la atención primaria, ¿no? Esa es otra de las categorías profesionales que ya en varias ocasiones se ha debatido aquí en la Asamblea, que parece haber algo de acuerdo en su incorporación en mayor o menor medida, pero que sí que está claro que hay todo un campo de avance en el ámbito de la atención primaria para que puedan incorporarse, especialmente para aquellas, patologías y condiciones en las cuales la dieta que se sigue forma parte esencial del tratamiento de la misma, ¿no? Totalmente de acuerdo con lo que ha comentado también la señora Joya, relacionado con las consultas de transición, no solamente a nivel hospitalario, sino también a nivel de atención primaria e incluso a nivel comunitario, ¿no? Cuando en muchas ocasiones un niño cambia de un centro a otro en el que hay enfermera escolar en ambos centros, deberían existir también algunos procedimientos en los cuales esas enfermeras tuvieran, digamos, como un espacio formal de coordinación, ¿no? Comentaba la señora Lillo sobre la existencia de datos, ¿no? Y que tenemos pocos datos. En realidad, que tengamos pocos datos teniendo los sistemas de información que tenemos es un fallo de los sistemas de información que tenemos, pero esto es una cosa común en general a todos aquellos lugares en los que se ha desarrollado sistemas de información sanitaria más o menos a gran escala en el conjunto de España, ¿no? Hay otros países que sí que lo hicieron con una perspectiva más de explotación de datos. Pero sí que, quería comentar que hay una cosa que sí que parece que se está desarrollando últimamente en algunas comunidades, que es lo relacionado con la vigilancia epidemiológica de los determinantes sociales y muy especialmente la vigilancia epidemiológica de las enfermedades no transmisibles, ¿no? Las enfermedades crónicas. A ese respecto sí que necesitaríamos tener mejores datos. Y por último, ha hablado usted de la carga económica, social y sanitaria de la diabetes. Creo que a ese respecto es muy importante hacer énfasis en que una parte importante de la carga social, económica, sanitaria y personal de la diabetes está muy vinculada no tanto a su condición crónica como a su condición de la multimorbilidad, es decir, de que en el paciente diabético concurren muchísimas condiciones clínicas que son las que hacen que tenga, por un lado, una mayor complejidad, pero por otro lado, una cantidad de necesidades que no son sumatorias, sino que casi se multiplican de forma geométrica. Y por otro lado, que la diabetes ha de ser entendida como un problema de salud pública. Cuando hablamos de la diabetes como un problema de salud pública, no estamos hablando solamente de que tenga una alta incidencia y una alta prevalencia. De lo que estamos principalmente hablando es de que necesita ser abordado con las herramientas que se abordan los problemas de salud pública. Los problemas de salud pública se abordan principalmente en fases preclínicas, ¿no? Antes de que aparezcan las enfermedades. A ese respecto quiere decir que cuando hablemos de políticas de alimentación estamos hablando de políticas para hacer frente a la diabetes, cuando hablamos de políticas de movilidad estamos hablando de políticas para hacer frente a la diabetes, o cuando hablamos de políticas de actividad física o incluso aquellas que están integradas en el ámbito sanitario, como puedan ser las de la receta deportiva, estamos hablando también de políticas para la diabetes, ¿no? Así que nada, agradecerle mucho su presencia y la labor diaria. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, y ahora sí, para contestar a todas y cada una de las preguntas de los grupos,
Le damos la palabra, señora Martínez Jimeno, y por tiempo también de 10 minutos. Sí. Muchas preguntas que me encantaría tener otra reunión con todos los representantes, porque realmente son todas preguntas muy interesantes y en las que nosotros nos sentimos involucrados. Pues sí, la necesidad de abordar de manera transversal la vida de las personas con diabetes es un hecho. Necesitamos equipos multidisciplinares en los hospitales. Eso no se está dando, no solo en diabetes, sino en otras patologías. Y como se ha mencionado, uno de los temas de la diabetes es que tiene asociadas muchas comorbilidades. Y esto, somos una fábrica de complicaciones si la diabetes no está bien tratada. Por eso insistimos, la educación, la prevención, la promoción de la salud y las asociaciones de pacientes es una labor fundamental que realizamos. Y además hay que tener en cuenta, todos los que estamos aquí somos voluntarios. Yo dedico prácticamente todo el día de manera altruista a resolver y apoyar al tejido asociativo, algo que tienen que valorar. Nosotros lo hacemos porque nos interesa, porque estamos al servicio de la sociedad, y eso es algo que está infravalorado, no se considera con el valor que deberían darse, ¿no? La población joven, como manifestó Vanessa, realmente es un tema que nos preocupa, que tenemos que seguir ocupándonos de ello, y por eso desarrollamos en nuestra asociación el 80% de los pacientes, de los asociados, son diabetes tipo 1, que han empezado desde pequeñitos, algunos ya son adultos y vienen después de 47 años, siguen siendo socios, pero diabetes tipo 2 sigue siendo el gran desafío. Como lo han comentado y ha salido el tema de diabetes tipo 2, es un gran reto que tiene nuestro sistema sanitario. Me preguntaban sobre el COVID persistente. El COVID, ¿cómo ha afectado? No tenemos datos. Los datos es algo que nos falta, pero no solo en la Comunidad de Madrid, en toda España. Estamos tratando de conseguir datos para elaborar informes al respecto, pero sí hemos tenido reuniones con diferentes hospitales referentes de aquí de Madrid, y sí que se ha manifestado un mayor diagnóstico de niños con diabetes después del COVID. Algo que todavía no tiene explicación, pero lo están investigando y esperemos que tenga unos resultados. También es cierto que hay un COVID persistente y las personas con diabetes sufrimos más complicaciones y se nos une esta historia. Yo, por ejemplo, después de haber pasado 2 veces la COVID, pues yo tengo ahí una tos que me permanece en mí y que todavía no he podido recuperarme. Pero otros pacientes siguen con otras complicaciones también vinculadas al COVID. Necesitamos datos. Con respecto a las campañas, nosotros realizamos campañas precisamente con una figura que también me han mencionado, el tema de los farmacéuticos. Para nosotros, la figura del farmacéutico tendría que estar muchísimo más implicada en todo, ¿no? Incluso tendría que tener una coordinación más efectiva con atención primaria y con atención hospitalaria, porque realmente son el nexo, son los profesionales que están más cerca de los pacientes, a los que consultamos permanentemente y con los que, por ejemplo, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid y con el Ayuntamiento de Madrid realizamos campañas de detección precoz de la diabetes. Ya vamos por la séptima campaña, que realmente son fundamental, porque es el farmacéutico el que está en contacto con el público, el que puede determinar características corporales y de acuerdo a los medicamentos y a la genética de sus clientes, puede determinar, y con un simple test de FINRISC, determinar si esa persona tiene diabetes, no ha sido diagnosticada,
y existe la posibilidad de que pueda, o existe la posibilidad de que pueda tenerla, ¿no? Eso es una de las campañas que también, por las que apostamos y trabajamos muchísimo, que además la llevamos también a los hospitales, a los centros comerciales, a los supermercados. Nosotros, esa campaña como voluntarios, apoyados por profesionales sanitarios, porque siempre viene una enfermera con nosotros, esas campañas las realizamos porque hay que detectar diabetes tipo 2 o prediabetes. Es la diabetes invisible, la que pasa desapercibida, la que más complicaciones tienen. Viene la gente y nos dice, ah, no, tú tienes la diabetes mala porque te pinchas. Yo tengo la buena porque me tomo pastillita. No. No hay diabetes buena ni mala. Las dos son malas si no hacemos un tratamiento correcto. Y en diabetes tipo 2 hay que insistir, hay que aumentar los controles. Es otra de las cosas que me desespera. Las personas con diabetes tipo 2 no tienen acceso a tiras ni glucómetros para realizarse controles. Y la educación es escasa. Desde atención primaria, bueno, lo estamos fomentando y estamos poco a poco consiguiéndolo. Establecer ese vínculo con la asociación de pacientes para realizar esa continuidad asistencial, esa educación, esa participación de nuestra asociación, lo estamos haciendo con centros de atención primaria, donde hacemos un trabajo en equipo con los profesionales sanitarios. Eso es lo que queremos conseguir. Pero es cierto, como han mencionado, una de las barreras con las que nos encontramos es que no todos los profesionales sanitarios confían en las asociaciones de pacientes. Entonces eso de derivar a una asociación de pacientes es como que no está todavía incorporado, ¿no?, en la cultura educativa y es fundamental prescribir asociaciones. Yo no sé si sería necesario conseguir una certificación especial de las asociaciones para que los médicos estén más tranquilos, ¿no? Pero el hecho de conocernos y de poder realizar actividades en forma conjunta, eso ya nos da una fuerza que para nosotros es importantísima. Lo mismo que en los hospitales. También con la investigación. Me habías preguntado sobre, fíjate, como pacientes, estamos trayendo proyectos de investigación y financiación desde Europa, desde los fondos europeos, para que se realicen ensayos clínicos y se apueste por la investigación de nuestros grupos de investigadores y científicos en la Comunidad de Madrid. Junto con mis compañeras, somos tres compañeras que formamos parte de un comité de pacientes a nivel europeo, que trabajamos evaluando proyectos de investigación para la cura y mejora de los tratamientos de la diabetes, y hemos ya realizado hemos conseguido realizar reuniones con hospitales referentes de aquí que están interesadísimos y que recibirán apoyo financiero europeo para desarrollar proyectos de investigación. Y somos los pacientes los que los traemos. Estamos ahí. Por supuesto, como pacientes expertos seguimos formándonos, porque no nos quedamos con el librito de cada día. Seguimos formándonos, también dedicamos tiempo a nuestra formación, con la Escuela Madrileña de Salud, ahora estamos con el grupo Pacientes 360 grados, que vuelve a reanudarse, pero no solo eso, mis compañeras nos hemos formado como educadoras en diabetes con la Federación Internacional de la Diabetes. Queremos estar preparados y queremos transmitir esa motivación a los pacientes, porque es realmente lo que se necesita, tener personas que conozcan su diabetes, que sepan gestionar su diabetes para evitar complicaciones, ingresos innecesarios y esos costes que antes mencionaban, que son exagerados, pero son reales. Una persona bien controlada prácticamente no produce gastos a nuestro servicio. Señora Martínez, tiene que ir acabando. Bueno,
Pues es que son tantas las preguntas que me han hecho que, bueno, a ver, sobre la enfermería escolar. Para mí la enfermería escolar, esa ya la trajimos junto con el Partido Socialista, nos invitó hace años a traer este tema aquí mismo. Y seguimos insistiendo porque la enfermera escolar ayuda a promover la salud, a educar en salud. Incluso ahora también están haciendo trabajos muy interesantes en el bullying escolar, detectando estos problemas y bueno, apoyamos totalmente a la enfermería escolar como algo necesario. La psicología también, importante. Otro tema que está muy descuidado, el tema de la atención en la salud mental. Necesitamos más psicólogos en los hospitales, en los centros de atención primaria. Las personas con diabetes tienden a tener graves problemas mentales, depresiones Martínez, y bueno, estaríamos encantados de verdad de recibirla en otra ocasión, de poder seguir escuchando.